pero el libro de Amós lo hemos navegado por básicamente 5 semanas. Esta es la sexta, estamos en el capítulo 8, eso implica que el 9, que es el último, lo vemos la próxima semana. Así es que si estás regresando, si te has perdido algunos de los domingos que has estado, si por alguna razón es tu primer domingo que te conectas, cualquiera que sea el caso, cada domingo tiene un mensaje único dentro del contexto del capítulo o de lo que estamos tomando o considerando, pero en lo que viene siendo el tema en general, lo que es la sombrilla, la perspectiva grande del libro de Amós ha sido básicamente en las palabras de Jesús encontrados en el Evangelio de Lucas capítulo 12 versículo 48, donde entendemos que el Antiguo Testamento lo procesamos a través del Nuevo y el Antiguo a través de la persona de Cristo. Una vez más, el Antiguo, que es donde está Amós, es a través del Nuevo Testamento, porque está apuntando hacia el Nuevo Testamento, y el libro de Lucas es el Nuevo Testamento, así es que eso lo procesamos a través de las palabras de Jesús. Y Jesús dice: a todo el que se le ha dado mucho, esa es la perspectiva del libro de Amós, ese es el punto de la serie, es literalmente aquel que se le exigirá mucho. A quien se le ha dado mucho, se le va a exigir mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le va a pedir aún más. El punto de la serie ha sido este, si pueden tomar nota o acordarse o mandárselo a alguien en un texto. El punto de la serie ha sido esto: trágicamente el pueblo de Dios en el libro de Amós, en el siglo 8, históricamente, 8 siglos antes de que Cristo apareciera en el cuadro, encontramos una generación del pueblo de Dios que trágicamente vivían una vida irresponsable. Esto que está enseñando Cristo hace 2000 años es el concepto de responsabilidad. A quien se le ha dado mucho, se le demanda mucho; a quien se le ha confiado mucho, se espera mucho de él. Entonces, aparentemente, 2000 años después, era un problema, la irresponsabilidad. En el siglo 8 con Amós, irresponsabilidad. Hace 2000 años, irresponsabilidad. El día de ayer celebramos que hace 500 años, que fue la Reforma, había irresponsabilidad de parte del pueblo de Dios. El punto es el pueblo de Dios. En el siglo XXI, no creo que andamos muy lejos de este mismo problema. Irresponsabilidad. Ahora, esta es la razón por qué el mensaje es relevante y tiene que ser predicado, aparte que es la palabra de Dios, es porque cuando nosotros, de una manera personal, vivimos irresponsablemente, y una vez más, esto es irresponsabilidad, es haber sido confiado mucho y simplemente no considerar la responsabilidad que trae. Vivir irresponsablemente crea en el aspecto corporal una generación de hombres y mujeres que actuamos o pensamos de una manera autónoma, con autonomía. La última vez que hicimos eso, o tratamos de hacerlo, fue al principio de la creación, capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva, estando literalmente como responsables o administradores de toda la creación, teniendo el privilegio de caminar con Dios en la frescura del día, literalmente tenían el señorío sobre todo, decidieron vivir de una manera autónoma. Y la Biblia dice que se aparece la serpiente, son tentados a ser autónomos. Y autonomía, lo que significa autonomía, es simplemente cuestionar lo que Dios ha dicho. Eso es autonomía. Autonomía es ver este libro y decir: ok, creo en la Biblia, siempre y cuando sea como las páginas de un directorio telefónico. ¿Recuerdan las páginas, la sección amarilla? ¿Saben de qué se llama la sección amarilla? Cuando ibas y decías: ok, un plomero, ¿dónde hay un plomero? Un electricista, ok, un carpintero porque necesito una reparación. Es lo que hace una sección amarilla de un directorio telefónico. Sí, eso es lo que hacemos con la Biblia. Hacemos con la Biblia donde tenemos una situación, un problema, una necesidad, tenemos planes, tenemos una boda que viene, nace el nieto o lo que sea, y queremos, ¿dónde encuentro la bendición? Estoy en una pandemia, entonces hay que buscar. Sí, eso es autonomía. Sí, autonomía es pensar que el propósito de aquí es simplemente, sí, tener una relación con el que habló aquí, que es Cristo, tratar lo mejor que pueda, luchar de hacer lo mejor que pueda, portarme bien, e inclusive aprender de mis errores, de tal manera que de aquí a cuando muera tenga la certeza de ir literalmente al cielo. Bueno, en el siglo 8 no funcionó, hace 2000 años no funcionó, hace 500 años no funcionó la Reforma, y trágicamente hoy no está funcionando, porque hoy en día creemos como iglesia y nos beneficiamos de lo que algunos años atrás se creó, que es la separación de iglesia y Estado. ¿Han escuchado eso? Separación de iglesia y Estado. El problema hoy en día no es separación de iglesia y Estado. El problema hoy en día, estando a unos cuantos días, horas de elegir un nuevo presidente,
El problema es que el gobierno o el Estado no quiere estar separado de la iglesia. Es que el gobierno y el Estado quieren estar separados de Dios. Y es un problema serio. Entonces, cuando pienso en la elección de un presidente, oramos que esto sea una realidad, ¿no? Esperamos que eso sea la realidad. Que tengamos líderes que puedan vivir dentro de los parámetros de lo que en inglés llamamos accountability. Que entendamos que al que se le ha confiado mucho, mucho se le pedirá. Al que se le ha depositado mucho va a dar cuenta de ello también. La pregunta, y es por eso que quiero que hablemos por unos minutos, la pregunta es, ¿qué es lo que se nos ha confiado? ¿Qué es lo que se les confió al pueblo de Israel en el siglo 8, en el libro de Amós? ¿Qué se le confió al pueblo de Dios hace 2000 años en el tiempo de Cristo? ¿Qué se le confió a la iglesia hace 500 años en el tiempo de la Reforma? ¿Y qué se te ha confiado a ti en este día? Y hago esa pregunta porque si no sabemos qué es lo que se nos ha dado, si no sabemos qué es lo que se nos ha confiado, ¿cómo dar cuentas de ello? No sé si están de acuerdo conmigo en esto. En otras palabras, leemos esto y decimos, sí quiero hacer esto. El problema es que no sé lo que se me ha confiado. En el siglo 8, en el siglo 8, en el tiempo de Amós, lo que se había confiado era precisamente la ley. Era precisamente la palabra escrita de Dios, lo cual, una vez más, porque no creemos que esta es la sección amarilla de un directorio telefónico, no creemos que aquí el punto nada más es saber qué es lo que dice Dios para hacerlo, porque obviamente no quiero que Dios me agarre haciendo cosas que no debo y la última vez que traté y desobedecí a Dios me fue mal. Si ese no es el punto. Sí, el punto es que esto, que incluye esas reglas, y sí, Dios ha estipulado, por eso llamamos los 10 mandamientos, por eso hablamos de la ley, pero en realidad lo que esto es la revelación del carácter de Dios. Obedecer este libro es obedecer a Dios. Entonces, lo que Dios ha revelado en el libro de Amós, Dios hizo responsable a su pueblo de su esencia, de su palabra. Trágicamente el pueblo de Dios en el libro de Amós va a hacer caso omiso. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra fue dada, fue profetizada, fue presentada por profetas y trágicamente van a hacer caso omiso a ellos. ¿Qué estoy diciendo? Que la generación del libro de Amós, del profeta Amós, actuaron como Adán al principio, vieron la palabra, la recibieron y literalmente hicieron caso omiso, no les interesó. La semana pasada en el capítulo 7 hablamos de una línea de plomo, creo que así es como lo tradujo en español. En otras palabras, la semana pasada hablamos cómo Dios le iba a dar al pueblo una vara de medida, algo que midiera un estandarte de cómo el pueblo se condujera. Y esto que estoy diciendo es bien difícil de procesar, porque en el libro de Amós, si ustedes recuerdan, hay 3 componentes que lo hace difícil entender esto. Escuchen lo que voy a decir. Porque en el libro de Amós encontramos una generación que es muy próspera en cuestión militar. El pueblo de Dios son prósperos en cuestión militar, son prósperos en cuestión económica y son prósperos en su vida religiosa. Entonces, muchas de las veces ese tipo de mensaje tiene más sentido cuando estás carente de las cosas. Porque si tienes poquito, no hay mucho que administrar. Pero cuando tienes en abundancia, dices tú, caray. O sea, es bastante lo que tengo y me ha costado, me he esforzado. O sea, ahorita estoy joven, ahorita tengo las fuerzas. Ahorita, ¿sí me explico? O sea, ahorita que tengo mucho, empezamos a procesarlo como si fuera algo de autonomía. Por eso inclusive la generación mía, si tienes mi edad, o tal vez un poquito más joven, un poquito más grande que en mi edad, somos la generación que estamos regresando a la iglesia, porque ya pasamos por la edad joven donde anduvimos y conocimos. Y estoy hablando de aquellos que crecimos en iglesia, pasamos por nuestra famosa crisis de fe, nos alejamos de la iglesia, nos fuimos a experimentar las cosas, nos casamos, tenemos hijos y ahora queremos ¿qué? Regresar a la iglesia para que los hijos crezcan en la iglesia, ¿no es cierto? Entonces hay como un patrón en ese aspecto y todo eso tiene que ver porque otra vez por la cuestión de administración, de entender lo que se nos ha confiado. En el libro de Amós fue la palabra de Dios. En el tiempo de Jesús, vean un ratito, en el tiempo de Jesús no solamente se nos confió la palabra escrita, pero se nos confió la palabra hecha carne. Se nos confió literalmente la revelación suprema que es Cristo Jesús. Hace 500 años, en el tiempo de la Reforma, fue precisamente los reformadores que escudriñando las Escrituras se dan cuenta que no es como la iglesia dice, como la tradición dice, como la cultura dice, que hay algo que es por encima de todas las cosas, que es la palabra del Señor. Entonces, cuando la Reforma surge, dije la semana pasada, no fue el producto de la necesidad que había en la iglesia, en el liderazgo, en el gobierno, fue literalmente lo que hace la Reforma que surja, es la palabra de Dios. Porque eso es lo que se nos ha confiado. En el siglo XXI,
Lo que se nos ha confiado es literalmente la persona de Dios. Si están tomando nota, quiero que nos demos cuenta que lo que se nos ha confiado es a el dador. Ese es Dios. Dios es un generoso. Y menciono esto porque todo lo que hemos hablado, y cuando hablamos de alguien que está pidiendo cuentas, es obvio que está pidiendo cuentas como una posición de patrón, como jefe, donde la perspectiva aquí de que sea mucho lo que se nos ha dado, independientemente cuánto es lo que se nos ha confiado, la implicación de este pasaje es que somos administradores. Entonces, hay administradores, alguien tiene que ser el patrón, alguien tuvo que ser el proveedor de las cosas. Y lo que hemos entendido a través de la historia es precisamente el Dios que por naturaleza, su soberanía de tener la autoridad de pedir cuentas, de llamarnos a cuentas, de decir, no es como tú piensas todo el tiempo, de que no es nada más simplemente como tú procesas la vida, que en este caso en el libro de Amós, ellos asumían que por ser prósperos en cuestión militar, estaban bien delante de Dios. Por ser prósperos económicamente, ellos traducían prosperidad económica como la bendición de Dios. Y obviamente cuando sus cultos, sus reuniones religiosas estaban que no cabía la gente, asumían que la cosa estaba bien, que es el punto aquí, de que lo que hicieron trágicamente en un momento dado esta gente en el libro de Amós hace 2000 años, en el tiempo de la Reforma y hoy en día, con respecto a lo dado, con respecto a lo confiado, lo exaltaron, lo tomaron lo que venía de Dios, porque Dios es dador, porque Dios es el que nos ha confiado, tomaron eso y literalmente lo que era bueno lo hicieron supremo, lo que era bueno lo hicieron un ídolo, de tal manera que ustedes saben que Dios, aunque Él es el dador, Él no va a competir con nadie. El momento en el cual tomamos nuestra juventud, nuestro conocimiento, nuestro pasado, nuestras ambiciones, nuestros sueños, nuestra misma teología o entendimiento y lo ponemos por encima de Dios, vamos a meternos en problema. ¿Cuál es el problema? Es el problema que cuando hablamos del Dios que es dador, parte de su dádiva o de su bondad, de lo que Él nos da la habilidad de ser salvos de Él. En otras palabras, Él no solamente nos dio a Cristo para ser salvos de condenación eterna, de la segunda muerte, de ir al infierno. La primera cosa que trágicamente hace en el siglo VIII, hace 2000 años, hace 500 años en la Reforma y hoy en día, la primera cosa de lo cual se nos confió y trágicamente no sabemos qué hacer con él, es precisamente el temer a Dios. Hoy en día el problema de la generación, hoy en día tu problema y mi problema, hoy en día conforme elegimos un presidente, el problema de esta nación es que no tememos a Dios. No tememos a Dios. Tenemos un concepto de Dios distorsionado que literalmente pensamos, esta es la manera en que pensamos como hijos de Dios, que lo que tenemos es porque lo hemos, ¿qué cosa? Ganado, porque lo hemos trabajado, porque me lo entregó alguien más. Entonces actuamos como que si mi juventud, mi conocimiento, mis experiencias son de quién. Entonces pensamos de una manera individual, o sea, a mí no me dice nadie qué hacer, yo vivo de la manera en que yo quiero, en fin, ese tipo de actitudes trágicamente no recuerda, y ese es el punto, no recuerda que la primera cosa de la cual tenemos que reconocer como el Dios que es un dador, es que al ser generoso, su generosidad es ayudarnos a entender que primeramente tenemos que ser salvos de quién, salvos de Él. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo, independientemente si creemos que hay un cielo o un infierno, eso es independientemente, porque trágicamente, si crees que hay un cielo o un infierno, no hace ninguna diferencia. Existen, ¿ok? Existen. Y aquí está el punto, nada más para darnos una idea de lo que estoy hablando. Cuando pienso en un infierno, cuando pienso en vida después de esta vida, en una condenación eterna, por lo que es Dios, por el carácter de Dios, por la esencia de Dios, y porque no le tememos, se nos olvida que el infierno no es otra cosa más que simplemente encararnos con el Dios que en este momento es generoso, pero en un futuro no va a ser generoso, va a ser el juez, va a desplegar su majestad, que su majestad, su gloria, su santidad consume, de tal manera que el infierno no es otra cosa más que simplemente encararnos por una eternidad con el Dios sin un mediador. Eso es el infierno. ¿Qué estoy diciendo? Que mucha gente le teme a Satanás. Acabamos de pasar Halloween y todo el mundo se pone sus disfraces y toda esa celebración, de lo cual puede ser controversial. Ese es el punto, de que hoy en día la gente le teme a una pandemia, le teme a la muerte, le teme a desempleo, le teme, y hay muchas cosas que deben de ser temidas, en el sentido que tenemos que tener cuidado, y por eso estamos distanciándonos ahorita. Por eso muchos de ustedes nos dan el favor de quedarse en casa y conectarse virtualmente. Todo es aceptable, pero la persona a la que tenemos que temerle es ¿a quién? Es a Dios.
Y el temor de Dios es un temor de reverencia. No es un temor en el cual hacemos cosas de una manera secreta. Es un temor que está basado en que por naturaleza Él es generoso. Es un temor no en el que mucha gente piensa de que tengo que portarme bien, porque si no me porto bien me va a ir mal. Tengo que diezmar, porque si no diezmo pierdo el trabajo. Sí, esa es una versión distorsionada. ¿Por qué? Vean un tantito. Porque en el libro de Amós, observen esto, acabo de hablar de 3 cosas que son prósperos: económica, militar, religiosa. Esos sistemas, esas cosas venían de Dios. El problema no era que Dios había sido generoso con ellos. El problema es que se habían enamorado del regalo en lugar del dador. El problema no es tu juventud, el problema no es tu vejez, el problema no es tu trabajo o la falta de trabajo. El problema es que evaluamos o vemos o filtramos a Dios de acuerdo a lo que tenemos, de acuerdo a lo que nos pasa, de acuerdo a lo que hacemos o lo que no hicimos. Ese es el problema. De tal manera que, una vez más, Dios es el cual se nos ha entregado porque somos salvos de Él. Y aquí está lo interesante del asunto, y esta es la parte que a mí me gustaría invertir el resto del tiempo juntos, es que al ser salvos de Él, toda persona que aprende, que conoce, que percibe, que acepta lo que Dios dice de su persona, no lo que yo creo de Dios, lo que yo creo de Dios es importante, pero lo más importante es lo que Él dice de su persona, es que entiende que ese Dios, el cual nacemos separados de Él, es el Dios que a través de su palabra escrita, a través de su palabra hecha carne, nos ha separado ahora para Él. ¿Qué es el punto? El punto es literalmente una relación con Él. El punto no es comportarnos o simplemente dar las evidencias de que realmente creemos en Dios, de que vamos a la iglesia. Todo es importante, pero una vez más, esta gente que leímos o que leemos en el libro de Amós, es gente que cuando tú los veías, tú decías, los hijos de ellos me interesan que sean novios de mis hijas, porque, o sea, obsérvalos, o sea, tienen su sistema religioso, prosperan económicamente, o sea, todo está bien. Y Amós viene y dice, todo eso es una burla delante de Dios. Es una burla, porque la primero es que, otra vez, han tratado o ven a Dios que en su generosidad, Él entregándose a sí mismo, revelando su persona, ustedes han tomado esto y lo han hecho sugerencias. Número 2, la otra cosa es de que ustedes piensan que por su conducta es que eso hace que Dios les dé, porque ustedes se portan bien, porque van a la iglesia, porque, o sea, eso piensan que Dios tiene una obligación de bendecirlos. Es una distorsión de ello. Por lo tanto, lo que queremos esta mañana recordar es que si la primera cosa que se nos ha confiado, porque ese es el punto, ¿verdad? La confianza, lo que se nos ha depositado es Dios mismo. Que esta mañana, si tú eres salvo, si tú eres un seguidor de Jesús, tu salvación no es solamente de un infierno, no es solamente de la segunda muerte, no es solamente de la pandemia. Tu salvación es primeramente ¿de quién? De Dios. Soy salvo de Dios, de la ira de Dios, de la venganza de Dios, pero ahora soy salvo para Dios. ¿Qué significa ello? Eso significa que ahora, al ser salvo para Él, valoro lo que Dios ha hecho. Y cuando hablo de un Dios que es dador, que es la primera persona de la Trinidad, el Dios que es un dadivoso, lo que nos ha entregado es a su misma persona, que es la segunda persona de la Trinidad. Cuando hablo de primera persona, segunda persona, tengo que hablar de la tercera persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, cuando hablo de estas personas, por favor, un momentito, para entender el mensaje que estamos hablando esta mañana y procesarlo, especialmente necesitamos, clamamos por la tercera persona de la Trinidad. Si el Espíritu de Dios no revela esto a nosotros, vamos a seguir teniendo la mentalidad de que realmente esto simplemente se aplica para ciertas personas, esto simplemente es circunstancial o lo hacemos de diferentes maneras. En otras palabras, vamos a seguir idolatrando lo que Dios nos ha dado en lugar de exaltar a Dios a través de sus bendiciones. Por lo tanto, lo que hablamos esta mañana es simplemente que la manera en que hemos sido salvos es a través de su regalo, de Él mismo. El regalo es Cristo. El regalo no es el hecho de que hemos evitado o tenemos la certeza de evitar el infierno. El regalo no es simplemente de que estando yo aquí en medio de una pandemia, en medio de un tiempo de elección presidencial, si oramos, si confiamos, si cantamos, si declaramos a Cristo, nos va a ir bien. Sí, el regalo es que independientemente cómo nos vaya, Él promete ser nuestro pastor. Independientemente qué suceda, cómo se describa a los próximos años o meses, literalmente dice en la Gran Comisión: yo estaré con vosotros todos los días hasta en otras palabras, lo que
lo que obtenemos cuando entendemos o cuando experimentamos la salvación de Dios y para Dios, lo que entendemos es que lo que recibimos al final de la jornada es, ¿qué cosa? Es Dios. Eso es lo que recibimos. Tenemos la mentalidad y entendemos que al final de la historia, independientemente de qué suceda, cómo se lleva a cabo esto, lo que obtenemos es Dios. Hace 500 años, en el tiempo de la Reforma, este era el problema serio. Y déjenme explicar qué quiero decir con este problema serio. El día de ayer recibí una llamada por teléfono y cuando la recibí, la contesté, aun cuando no identifiqué el ID del teléfono, y la contesté, y era uno de los familiares de mi mamá. Y me dice, Vidal, ¿cómo estás? Y lo reconocí y le dije, estoy bien, he estado en contacto con él por algún tiempo. Y me dice, tengo a alguien aquí que quiere hablar contigo, a ver si lo reconoces. Y dije yo, ok, sí, claro que sí. En mi mente dije, tiene que ser un pariente, porque si él es pariente de mamá, tiene que ser un pariente. En fin, total que le pasa el teléfono y me dice, Vidal, ¿cómo estás? Le digo, bien, ¿qué tal? ¿Sabes quién soy? Y le digo, no sé quién eres, porque no es FaceTime. Estamos hablando por teléfono, de la manera antigüita. ¿Recuerdan eso cuando hablábamos por teléfono? Ok, de la manera antigüita estamos hablando por teléfono y le digo, no sé, y ya me dice, y es un tío de mi mamá. Y automáticamente empezamos a navegar la historia de la familia. Empezamos a platicar, empezamos a hablar y, en fin, a recordar experiencias. Resulta, y yo sabía, pero no me acordaba, él me enseñó a mí a nadar. Íbamos a los ríos en aquel tiempo. En fin, el punto es que empezamos a platicar. Y dentro de la historia está esta hermosa narrativa de esos, ustedes recordarán, para los que tienen mi edad, recuerdan esos años donde las reuniones familiares, venían los tíos, ellos inclusive son de otro estado en México, venían y esos hermosos recuerdos. Aquí está el punto. En medio de toda esta experiencia, llegamos, de lo cual yo sabía, llegamos a la plática donde su esposa recientemente falleció, la tía de mi mamá. Y falleció una hija de él también, del tío. Entonces, una prima de mamá falleció, la mamá de la prima o la tía falleció, y yo le dije a él, yo no sé si tú sabes, pero mi mamá falleció ahora en diciembre. Entonces, encontramos la conversación navegando hasta que llegamos al punto de la muerte. Aquí está mi punto, este es el punto de la historia. El punto que estoy tratando de hacer es esto, que para nosotros, para yo afirmar el día de ayer en mi llamada por teléfono y tener la certeza de que mi mamá literalmente ha sido apartada para la eternidad, para Dios. La certeza de que mamá está ante la presencia de Dios no está basada en las hermosas historias de iglesia, de trabajo. Algunos han sido pastores en la familia y todo lo que hicieron. Y hay cosas bonitas en la familia y hay cosas trágicas y disfuncionales como cualquier otra familia. Sí, todo lo que estoy basando, la certeza de que mamá está ante la presencia de Dios, de que la tía está en la presencia de Dios, de que la prima está ante la presencia de Dios, no es por la historia, no es por la manera en que se movió el evangelio, es literalmente por la historia de una sola persona y su nombre es Cristo. Ese es el punto. Y hace 500 años había confusión, porque hace 500 años esto estaba completo. Sí, hoy en día yo estoy convencido que ese es el problema. Y cuando digo es el problema, porque una vez más, hermosa que fue la plática con el tío después de 30 y no sé qué tantos años de no hablar con él, recordarlo, y ahora él está en su tercera edad, es avanzado de edad, platicar con él. Tenemos un montón de cosas que yo diría es la historia, el imperativo, el estilo de vida, las enseñanzas, nos llevaron a la iglesia, crecimos en el evangelio, todo es importante, pero este no es el evangelio. Tu testimonio no es el evangelio. La manera en que tú te apasionas y vienes a la palabra de Dios para usarlo como, otra vez, como la sección amarilla de un directorio telefónico, ese no es el evangelio. Sí, lo que tú has logrado, una vez más, en el libro de Amós, tenían prosperidad económica, prosperidad militar, tenían prosperidad religiosa, es el imperativo, es el estilo de vida. Nada malo con eso. Y yo sé que muchos de ustedes están viviendo correctamente, yo entiendo todo eso, pero eso no es el evangelio. Es todo lo que quiero decir. La certeza que tenemos de que mamá está ante la presencia de Dios es exclusivamente por un evento trascendental e histórico que no es el imperativo, no es la manera en que mamá vivió, es en la manera en que Cristo vivió. Una vez más, no es como tú viviste, como tú vives, como se te va a recordar lo bueno y lo malo. Esto es importante, vamos a hablar de ello ahorita, pero la certeza del evangelio es la manera en que Cristo vivió. Hace 500 años había una confusión completamente en esto. ¿Por qué? Porque aparentemente esto que llamamos el evangelio o el indicativo, lo que sucedió, está indicando lo que sucedió, está basado en todo lo que Cristo dijo, que está en la palabra de Dios, todo lo que Cristo dijo, ¿de quién? De su persona.
El Evangelio es lo que Cristo dijo. Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, tú tienes que tener la habilidad dada por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que te dé la habilidad de creer lo que la segunda persona, que es Cristo, dijo, no de ti, no del futuro, no de esta nación, no de tus finanzas, inclusive ni siquiera de tu vida eterna. El Evangelio es lo que Cristo dijo de sí mismo. Mi pregunta es, ¿sabes lo que Él dijo de sí mismo y crees lo que Él dijo de sí mismo? Porque es el Evangelio. Y ya que crees eso, el indicativo o el Evangelio es lo que Cristo hizo por 33 años. Entonces, la salvación de tu alma es la combinación de creer lo que Cristo dijo de sí mismo y es lo que Él dijo o es lo que Él hizo por 33 años basado en lo que dijo. Entonces, las palabras, la enseñanza, la idiosincrasia, la ideología o la perspectiva de Cristo tiene que estar casada con su estilo de vida. No puedes nada más afirmar ciertas cosas que Cristo dijo, descartarlo o desconectarlo de su estilo de vida, porque tanto su palabra, todo lo que dijo, todo lo que afirmó de su misma persona, tiene que estar casado con lo que hizo. Eso es el Evangelio. Y ese Evangelio lo que produce a través de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, te da la habilidad de creer eso, de confesar todo eso, y lo que hace es que ahora te da la habilidad de entender que su palabra, este libro, la ley, es la razón o es el propósito por el cual eres salvo. Tú y yo no somos salvos simplemente para evitar un infierno. No somos salvos simplemente para mantener la prosperidad que tenemos. Nada malo con eso. Somos salvos para obedecer esto. ¿Por qué? Porque es precisamente esto lo que hay confusión hoy en día. Hubo hace 500 años y existió en el tiempo de Amós. ¿Qué estoy diciendo? Ven un tantito. La pregunta es, esa es la pregunta. Si esto es lo que Cristo dijo de sí mismo, lo que Cristo hizo por 33 años, y esto es el beneficio. O sea, sueñen conmigo. Imagínense con un candidato o con un nuevo presidente o quien vaya a quedar como presidente. ¿Se imaginan si ese presidente, su estilo de vida fuera la Biblia? ¿Cómo sería la nación? ¿Cómo sería la nación si nuestras hijas se casaran con un joven, con un varón, que todo lo que ese joven hace, ese varón hace, es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo sería la vida de nuestros hijos si desde temprana edad aprendiéramos a caminar como varones bajo lo que la palabra dice? ¿Sí captamos eso? Observen esto. O sea, quiero que sueñen esto porque hace 500 años lo que se predicó y lo que se predica hoy en día es que esto es lo que Cristo hizo, esto es lo que somos llamados a hacer. ¿Cómo conectamos uno con otro? Lo conectamos a través de la fe. Entonces, el requisito o el preámbulo para ser salvo, tenemos que creer. Vean, bendito. El problema hace 500 años, con la Reforma, y aquí es donde viene la revolución, el problema es de que sí creía la iglesia que era a través de la fe. El problema es que esa fe pensaban que era propia, era la fe del individuo, la fe con la que venimos a un culto como este, la fe con la cual tú recibes una noticia y dices, tengo fe que el Señor nos va a ayudar, hay que orar, y le hablamos a los hermanos para que oren, por favor, pídanle al Señor, y oramos teniendo, ¿qué cosa? Fe, ¿verdad? Nada malo con tener fe. El problema es que la reforma, es que los reformadores nos van a enseñar que lo que conecta la obra de Cristo con lo que tenemos que hacer nosotros es la fe de alguien más. Una vez más, es la fe, no es la fe propia. Porque, una vez más, acuérdense, mi tío, el tío de mamá, habló y me habló acerca de lo que hicimos como familia. Y hay cosas muy bonitas de las que hicimos. Recuerdo la enseñanza de mamá, recuerdo su manera en que nos crió, en que nos trajo a la iglesia. Todo es importante, pero nada de eso. Sí, mi mamá no es la que fue sepultada, sí, o murió una vida sin pecado. Mi mamá no ha resucitado. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que esto que hacemos nosotros está conectado a través de la fe que proviene de Cristo. Entonces, esta mañana todo lo que quiero que nos llevemos, que pensemos, que pidamos a nuestro Dios, no es simplemente el hecho de creer. Es importante creer, pero el creer, escuchen lo que voy a decir, el creer, tu habilidad de creer no es otra cosa. Y eso es lo que la Reforma hizo, es entender que el creer no es tanto que tú creas, es que creas en que Él es creíble. Una vez más, el punto no es que creas, es importante que tú creas, pero tu creencia, tu habilidad de afirmar lo que Cristo dijo de sí mismo tiene que estar basado en el objeto, en alguien. Alguien tiene que ser la razón por la que tú crees. Y yo espero que esta mañana la razón que tú crees no sea simplemente tu historia, no sea simplemente cómo has cambiado, cómo es que maduraste, aprendiste de esa experiencia, mira lo que deseas y ya la perdonaste. Sí, todo es importante y lo que haces es importante. Pero nada se compara a la habilidad de entender
que si yo tengo la habilidad de creer, importante que es la fe, lo más importante es creer que Él es creíble. ¿Por qué? Porque yo aún como cristiano, yo batallo. Yo como cristiano, lo que me distingue no es fidelidad, pero si yo pudiera simplemente depositar mi fe en la fidelidad de aquel que ya lo hizo, aquel que ya lo vivió, aquel que literalmente por 33 años caminó sin absolutamente nada de qué avergonzarse. De que hoy, en esta mañana, yo descanso en la certeza de que mamá está ante la presencia de Dios, porque mamá tuvo la habilidad dada por la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Mamá tuvo la habilidad de creer que Cristo es confiable, es creíble. La fe de mi mamá no fue perfecta, la fe de mi mamá no fue aquella que simplemente fue sin error, es simplemente la fe que el Espíritu Santo le dio de creer que Cristo iba a ser fiel. Entonces, yo tener la certeza de salvación está basado exclusivamente en la habilidad de alguien más que me la da a mí de creer que Cristo es digno de confianza. Yo no sé si esta mañana seamos la generación que necesitamos salir de este problema. Y menciono esto porque ahora con las elecciones presidenciales, ustedes lo van a ver. Tan pronto sea elegido el presidente, va a haber un culto en el cual hay un culto como dedicación o consagración al presidente. ¿Lo han visto eso? Que es en una catedral y que es una experiencia religiosa. Vean tantito. Y es ecuménica porque son múltiples religiones y diferentes fes. No estoy en contra de eso. Mi punto es este. Importante que son las prácticas religiosas, importante que estemos aquí, y importante que eduquemos a los hijos a una iglesia. Todo eso es completamente en vano si el objeto y la razón no es Cristo. Todo esto, o sea, el hecho de estar aquí, el hecho de crecer, el hecho de escuchar al tío y hablar de la transición y de las experiencias de nuestra infancia y aún antes que naciéramos y cómo todo eso se movió, es importante y lo apreciamos, pero nada se compara con la fidelidad de Cristo. Y menciono todo esto porque ese es el final de la historia. Esta fidelidad de Cristo por 33 años es lo que hizo. Él cumplió precisamente lo que el pueblo de Dios en Amós, lo que el pueblo de Dios en el tiempo de Cristo, lo que el pueblo de Dios en el tiempo de la Reforma, y hoy en día tú y yo batallamos. Hoy en día tú y yo batallamos en literalmente confiar en que lo que Él dicho es confiable. Seamos honestos. Batallamos para creer esto. Lo afirmamos en cuestión de concepto, pero al momento de actuar, muchas veces nuestras acciones van en dirección opuesta a esto. Muchas de las veces, una vez más, venimos a la Biblia simplemente para encontrar soluciones al problema que tengo, la necesidad que tengo, y nada malo con eso, pero ese no es el punto de la Biblia. El punto de la Biblia es entender que esa perfección de Cristo de 33 años caminando en perfección, vean tantito, esa perfección es lo que lo califica a Él a no solamente tomar nuestro lugar, y digo nuestro lugar porque observen lo que va a hacer Dios con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel, Dios va a hacer esto. Entonces cambiaré sus fiestas, este es Amós capítulo 8, porque nunca se arrepintieron. Cambiaré sus fiestas en llanto, o en lamento, o en luto, sus cantos en lamento o en luto. Pondré cilicio sobre su lomo, calvicie sobre su cabeza, y haré que sea como duelo por un hijo único. No solamente que se muere uno de tus hijos, pero es el único que tienes y fallece. De tal manera que dice, y su fin como día de amargura. ¿Qué estoy diciendo esto? Observa lo que estoy diciendo. Que esto es la justicia de Dios. Esto es lo que merecía el pueblo de Dios. Y hace 2000 años, el Hijo de Dios no solamente camina en obediencia perfecta por 33 años, pero Él se voluntaria. Él voluntariamente toma nuestro lugar. Entonces, ese viernes en la mañana, toda su perfección, llega el viernes, obediencia perfecta, de tal manera que nosotros, siendo todo esto, vean lo que hizo Cristo, intercambió lugares con nosotros. Al confesar nuestro pecado, Cristo absorbe nuestra maldad, vean tantito, pero por los 33 años de obediencia, ese domingo en la mañana, la razón que Cristo no pudo haberse quedado en un sepulcro es porque sus 33 años de obediencia perfecta a la palabra de Dios lo calificó para salir del sepulcro. Lo interesante de la historia, y esto es lo que hace la Reforma hace 500 años, es que así como Él calificó 33 años de perfección en obediencia y calificó ese viernes para que todo aquel que confiese su pecado y reconozca que ha pecado, que esta es nuestra historia, esto suceda, somos perdonados,
el domingo en la mañana hubo una segunda transacción. Y cuando Cristo sale de entre los muertos por su obediencia perfecta de 33 años, esa obediencia nos la ha transferido a nosotros. Esa obediencia nos pertenece hoy en día. De tal manera que si tú esta mañana has confesado, si tú deseas confesar todo lo que hemos dicho y tener la habilidad de creer que Él es creíble, de confiar que Él es confiable, de poner tu fe en su fidelidad, si estás dispuesto a hacer eso, eso implica que no solamente por las transacciones que he hablado, no solamente vas a ser una persona perdonada de esto, no solamente vas a ser una persona inocente de esto, pero Dios te va a ver basado en la perfección de Cristo en su obediencia como alguien que nunca ha pecado. Eso es lo que eres. Y yo sé que eso es difícil por lo que te hizo tu esposo, eso es difícil por lo que hizo el suegro. Yo estoy consciente que es difícil, porque muchas veces que decimos, perdono pero no olvido. Yo entiendo eso, pero en el nombre de Jesús, toda persona, no necesariamente que tiene fe, pero que tiene fe en su fidelidad, que tiene confianza en su confiabilidad y que literalmente a través del Espíritu Santo tiene la habilidad de depender en su dependencia, literalmente delante del Señor. Esa persona no solamente es perdonada, no solamente es inocente, pero es vista como alguien que nunca ha pecado. La otra cosa es que toda persona que hace todo lo que he dicho, literalmente delante de Dios, esa persona, tú y yo, hemos obedecido toda la Biblia. Y yo no sé si eso es importante para ti, pero te lo acabo de decir. La única garantía que tú tienes de un día salir de un sepulcro, la única garantía que tú tienes de ir a ese lugar llamado vida eterna, no es por tu historia, no es por la manera en que viviste o lo mejor que te comportaste, es exclusivamente basado en la perfección de obediencia de Cristo por 33 años imputada, acreditada a tu persona, de tal manera que si tú y yo tomásemos nuestro último respiro en este momento y literalmente muriésemos, basado en la confiabilidad de Cristo, sabiendo que Él es el primogénito entre muchos resucitado, este día yo puedo afirmar que la razón que mi mamá está ante la presencia de Dios no es por su historia, no es por lo que el tío me recordó, no es por la manera en que vivió, no es por cómo se entregó a Cristo, es exclusivamente por lo que Cristo hizo. De tal manera que en aquel día final, nuestro abogado, nuestro mediador, es Cristo Jesús. La última cosa que quiero decirte, y es esto que habla del Hijo único: toda persona que está dispuesta a confiar en su confiabilidad, toda persona que está dispuesta, si estás dispuesto a depender de su dependencia, si estás dispuesto a poner tu fe en su fidelidad, no solamente eres inocente, no solamente eres visto como una persona que nunca ha pecado, no solamente has obedecido toda la Biblia por la obediencia de Cristo dada a ti, pero por primera vez eres un hijo de Dios, eres un familiar. En otras palabras, no es simplemente que de aquí en adelante hay que portarse bien, cambiar la mentalidad. Eso es importante y eso tiene su lugar. Pero lo hermoso de la historia es de que perteneces a la familia de Dios, de que tu hermano mayor es Cristo y de que ahora podemos caminar en ese lazo familiar de tal manera que al ser familia, esto no lo obedezco porque tengo, esto lo obedezco porque puedo.